Vamos a ir a Gálatas capítulo 5 y vamos a leer del 16 al 26. Van a estar atentos, hermanos, no vamos a distraer, los niños van a estar quieticos y vamos a estar atentos a la enseñanza de la palabra de Dios. Gálatas 5, 16 al 26. Yo leo un versículo, ustedes leen el siguiente para que todos participemos. ¿Listo? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Señor, te pido en esta hora que me uses. Reconozco mi pequeñez, mi debilidad, Señor. No confío en mis atributos, Dios, para exponer correctamente tu palabra. Confío, Señor, en tu Santo Espíritu que puede hablar a cada corazón hoy. Señor, muchas gracias por cada hermano que ha venido. Oramos y bendecimos a esta iglesia, Señor. Amén. Hay una excusa que uno escucha muy seguido en las iglesias. Habitualmente uno escucha este tipo de excusas. Hay muchas excusas que a veces la gente pone por muchas cosas, pero una de las que yo he escuchado más en toda mi vida cristiana es cuando la gente se excusa para pecar o para tener una mala actitud hacia los demás diciendo, es que él es así. ¿Sí han escuchado eso? No, es que esa persona no piensa en los demás porque él es así, comprendámoslo. Es que esa persona no esa persona es perezosa, es que es así, o sea, tenemos que entender que él es así, entonces hay que disculparlo, ¿sí? Es una persona que no sirve a los demás, que no le gusta servir, que le gusta estar solo, es que él es así, entendámoslo. Y esa es la excusa de muchas personas que se dicen ser cristianas. Y yo quiero que entendamos hoy, de acuerdo a este pasaje, que si una persona verdaderamente es de Cristo, lo que ha pasado en su vida después de que el Espíritu Santo ha venido a vivir en su corazón es que ha habido un cambio de carácter. Dios ha cambiado ese carácter pecaminoso que está descrito aquí, descrito y manifestado por medio de esas obras de la carne, y hay un cambio, hay un fruto maravilloso en el carácter de la persona. Y es lo que vamos a ver hoy. Así que la enseñanza, para los que notan hoy, se titula El Espíritu Santo transforma nuestro carácter. Entonces, como les decía, la gente se excusa. No, es que él es así, hay que entenderlo, pobrecito. No, es que ella es así porque así nació, porque así vivió, porque así es la manera en que ella procede o él procede. Pero yo quiero decirles algo. Si Cristo salva a alguien, lo que pasa en la vida de la persona, y lo vemos en este pasaje, y lo vemos en muchos otros pasajes del Nuevo Testamento, es que el Espíritu Santo que vive dentro de ese creyente, porque nadie que sea, o sea, todo aquel que es de Cristo, tiene el Espíritu Santo. Y si tiene el Espíritu Santo vive dentro de esa persona. Eso es inevitable. No hay una sola persona que sea verdaderamente salva, que verdaderamente haya confiado en Jesucristo y no tenga el Espíritu Santo en su interior. Pero si el Espíritu Santo vive en su interior, esa habitación, esa morada del Espíritu Santo se manifiesta externamente por medio de un nuevo carácter en esa persona. Su carácter cambia, su carácter es transformado por él. Y yo le pido al Señor que hoy nos hable claramente, como siempre lo hace por medio de su palabra, y que seamos confrontados, hermanos, porque a veces pasa que nosotros estamos excusando
nuestra pecaminosidad en nuestra forma de ser. ¿Qué es el carácter? Digámoslo de una manera sencilla. Es la manera de ser, de pensar y de actuar de una persona. El carácter es la manera de ser, de pensar y de actuar de una persona. Ese carácter es muy importante porque condiciona su forma de actuar. Su conducta está condicionada por el carácter que tiene la persona, pero también condiciona su forma de reaccionar, ¿sí? A veces hay personas que están muy bien entrenaditas, digo yo, y saben cómo tratar. A veces hay uno de esos cursos que dan en las empresas y en muchos lugares, en las universidades, cómo tratar con las demás personas. A veces me parece que eso es un poquito como hipócrita, ¿no? O sea, dicen, sonría, sonría. Así le caiga mal, sonría, ¿sí? Y las personas aprenden y se entrenan en eso. Eso no tiene nada que ver con Dios, obviamente. Simplemente es una manera de lograr influenciar a otros. Es una cosa más bien egoísta, ¿sí? Y eso lo pueden ocultar a veces rasgos de su carácter, pero en las reacciones que tiene una persona es donde usted nota si el Espíritu Santo está en su vida. Cuando una persona es llevada a veces por ciertas situaciones a determinados límites, la persona reacciona y uno se da cuenta que hay en su corazón, ¿sí? Hay personas que explotan, hay personas que sacan determinadas cosas en determinados momentos de su vida, y eso está condicionado por su carácter. Entonces vamos a ver en este pasaje bíblico cómo el fruto del Espíritu es la manifestación evidente e inevitable de lo que ha sucedido en el corazón de un creyente. Es que mire, ese cuento que muchos tienen de que yo soy cristiano, pero es que la transformación sucedió allá adentro, pero no se ve por fuera, pues eso no es bíblico. O sea, simplemente se están engañando y están tratando de engañar a otros. Eso de que yo allá adentro yo amo a los demás, pero por fuera no manifiesto ese amor ni con un saludo, eso no es cierto. Y es lo que yo quiero que hoy vean. El fruto, cuando se habla aquí del fruto, y lo vamos a ver hoy, está hablando de algo visible. Los frutos no están ocultos. A ver, ¿qué es una fruta? Bueno, ¿cuál fruta les gusta a ustedes? A ver. No, con razón así, a mí me tocó comer fruta y vea cómo he bajado, hermano. La guanábana, bueno, me la pusieron difícil. La manzana, digamos. La manzana, ¿usted ha visto un árbol de manzanas? Bueno, por lo menos así sea en internet, ¿no es cierto? Y usted ve que dónde están las manzanitas. De hecho, un árbol de manzanas cuando ha reverdecido y está fructífero, se ve muy bonito, ¿no? Son muchas, parece un árbol de Navidad con todas esas manzanas. ¿Pero han comido yuca? Claro, hermano, esa es base de nuestra dieta, ¿no es cierto? ¿Saben que la yuca no es un fruto? Es una raíz. Y hay personas que parece que, como que lo que dicen que viven la vida cristiana es como una raíz, algo oculto. Debajo de la tierra está, ¿no lo ve? Si usted ve una mata de yuca, yo creo que la mayoría ni sabemos que es de yuca, porque no la reconocemos. Pero ese, entre comillas, fruto está metido dentro de la tierra. El fruto del cristiano no es ese fruto, es un fruto visible. Ay, hermanos, necesitamos ver a Cristo en nuestro carácter, porque a eso fuimos salvados y para eso fuimos salvados, para manifestar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Veamos 3 puntos hoy. Lo primero es que vamos a ver cómo nacimos con el carácter del diablo. Nacimos todos con el carácter del diablo. Segundo, vamos a ver que en los verdaderos cristianos está siendo formado el carácter de Cristo. Y tercero, veamos que aunque el carácter de Cristo está siendo formado en nosotros, tenemos oposición en la carne aún. Todavía tenemos oposición en la carne. Habrá un día en que ya no, pero ahora la tenemos, ¿sí? Primero, para entender qué es lo que el Espíritu Santo hace en nuestro corazón cuando somos salvados, tenemos que entender cuál es nuestra condición original. ¿Cómo nacimos? Bueno, no nacimos siendo hijos de Dios. Cuando hablo de nacer, estoy hablando de nacer naturalmente, del vientre de nuestra madre, siendo unos bebés. No nacimos siendo hijos de Dios, nacimos siendo pecadores. Por lo tanto, nacimos con el carácter del diablo. Miren, aunque hay rasgos de bondad en el ser humano, rasgos que muestran la imagen de Dios en el hombre, porque créame, hasta los peores pecadores todavía tienen rasgos de bondad allí metiditos, tal vez muy ocultos, pero están allí, hacen algunas cosas buenas, tienen algunas personas favorecen, aman siquiera a sus hijos, y todos esos son rasgos de la imagen de Dios en ellos. No significa que sean hijos de Dios, pero significa que esa imagen todavía está en ellos. Aunque el ser humano puede hacer y tiene rasgos de bondad,
en esencia, las personas tienen un carácter pecaminoso. Y les leo algo que está en Juan 8, 42 y 44. Dice Jesús hablando a los fariseos. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Miren lo tajante y lo cortante que es Jesús. Este es el Jesús desconocido para muchas personas. Pareciera a veces que en determinados púlpitos lo único que se predica es un Jesús festivo, un Jesús que es solo amor. Jesús es amor, pero no es solo amor. Jesús es este que aquí le dice a los fariseos: ustedes no son hijos de Dios, aunque se consideran hijos de Dios. Ustedes son de su padre el diablo. ¿Y cómo lo sabemos? Primero, porque no me aman, no aman a Jesús. Y segundo, porque sus obras son las obras del diablo. El carácter del diablo está no solo en los fariseos, no se confunda, allí se dirigió a ellos, sino es una manifestación que está en todos los seres humanos. Y aquí Pablo nos lo ilustra de una manera muy clara. ¿Qué hace un hijo del diablo? ¿Cómo vive un hijo del diablo? ¿Cómo vive una persona que no es creyente? ¿Cómo vive una persona que no ha confiado verdaderamente en Jesús? ¿Cuáles son las manifestaciones en su vida? Que todas estas están presentes en él, aunque no todas de la misma manera en todos, ¿sí? En la misma intensidad, digámoslo así. Pero vamos a leer versículos 19 al 21, y ustedes saben que a mí me gusta que ustedes lean, así que por favor lean del versículo 19 al 21. Para eso usted trae Biblia, ¿listo? Léanlo ahora, por favor. Amados, la carne a la que se refiere la Escritura, no vayan a pensar que es la materia, ¿no? Porque hay sectas y religiones que creen que porque se hagan daño al cuerpo van a mortificar el pecado en sus vidas. No, no se está refiriendo a la carne, se está refiriendo a lo que hay dentro, los apetitos que hay dentro de nuestra carne. Básicamente eso se conoce como la naturaleza caída. Adán y Eva fueron creados en perfección. A raíz del pecado ellos heredan, o a partir de ese momento ellos, Adán y Eva, cayeron, su naturaleza fue corrompida, quedaron vendidos al pecado, y toda la herencia que reciben los seres humanos a partir de ellos, y eso es decir, todos los seres humanos, nacen con esa inclinación terrible, fuerte, irresistible al pecado, ¿sí? Y aquí se está refiriendo a eso. Cuando habla de la carne en este pasaje, se está refiriendo a esa naturaleza caída. Y dice que los que viven de acuerdo a esa naturaleza caída, entiéndase aquellos que no tienen a Cristo, porque solamente están viviendo naturalmente como nacieron a este mundo, esa carne produce unos deseos y una conducta que Pablo expone aquí. Pero ojo, no vayan a creer que estos son todas las obras de la carne. Aquí lo está haciendo parcialmente, él está haciendo es un contraste, ¿sí? Pero no está diciendo todo lo que son obras de la carne. Aquí toma una muestra muy significativa. Y hay varios grupos de pecados acá. Lo primero vemos es los pecados sexuales. Dice cuáles son los pecados sexuales que caracterizan a la gente incrédula: adulterio, fornicación, inmundicia y laxivia. Digamos que el adulterio sabemos que es la infidelidad conyugal. La fornicación es todo tipo de relación sexual que usted tenga o que una persona tenga con alguien que no es su esposo o su esposa, ¿sí? También sabemos que cuando habla de inmundicia y laxivia está hablando de extremos de pecaminosidad sexual, como esos excesos que vemos hoy en día, donde la gente ya no tiene pudor de ninguna clase. Y eso ha caracterizado a la humanidad siempre. No todos tienen ese extremo de pecados, pero todos han pecado sexualmente. Y todos los seres humanos son inmorales sexualmente. Jesús dice que si deseas a una mujer que no es tu esposa, ante los ojos de Dios ya adulteraste. Él conoce las intenciones y no solamente juzga las acciones, porque Dios sabe y conoce el corazón. Así que, hermanos amados, el pecado sexual caracteriza a las personas incrédulas. También nos habla de pecados que distorsionan la verdad de Dios, como que la idolatría. Los hombres por naturaleza son idólatras. La hechicería, que son todas esas creencias ocultistas y mágicas,
¿sí? Vivimos en una sociedad que tiene este tipo de mentalidad ocultista, ¿no? Y traemos supersticiones y agüeros y toda esa cuestión, hermano. Todo eso es condenable. También nos habla allí de pecados en contra del prójimo, como cuáles, enemistades. Note que no está diciendo que solamente los asesinatos sean una obra de la carne. La enemistad, esa que usted mantiene allí con alguien en su corazón, eso no viene de Dios, eso es una obra de la carne. Dice enemistades, pleitos, o sea, es decir, peleas, celos, esa desconfianza maligna y egoísta, la ira, que es esa rabia descontrolada, las contiendas, que surgen por ambiciones egoístas y la gente tiene contienda los unos con los otros. Las disensiones, es decir, las divisiones, separaciones causadas por desacuerdos. Incluso en las iglesias suceden esas cosas cuando la gente se deja llevar por sus apetitos carnales y no controla eso en su vida. Las herejías, allí se está hablando de los partidismos, que se crean bandos. Y aquí sí se está hablando en este caso de la herejía acá, que no es la herejía que habitualmente conocemos como aquella falsa doctrina, sino estamos hablando de, en este caso aquí, de los partidismos, de que crean bandos entre hermanos. ¿No se acuerda? Los corintios, creo que era, que decían que unos decían que eran de Apolos y otros de Pablo, y hacían sus bandos, y Pablo les dice, hombre, yo no morí por nadie, ¿sí? Ustedes tienen que seguir ¿a quién? A Jesucristo. Y eso a veces sucede también, incluso dentro de las iglesias. Hermanos, habla también de envidias, de homicidios, y habla también de pecados contra la dignidad propia. Porque siempre todo pecado es contra Dios. Pero hay pecados que son contra el prójimo y hay pecados que son contra nuestra propia dignidad. Las borracheras, las que se refiere acá. Y aunque en esa época no habían drogas, pues ahí incluye todo eso, ¿no? Alterar los sentidos con sustancias. Las orgías, que son fiestas desenfrenadas. Todo eso es producto de la carne. Y Pablo lo expresa claramente para que los creyentes entiendan que debe haber un contraste entre su forma de ser y lo que hacen los incrédulos. ¿Cuál es el problema de vivir de acuerdo a la carne? De acuerdo a la naturaleza con la que venimos, ¿sí? De pecado, inclinada al mal, fuertemente inclinada al mal. Que si seguimos practicando estas obras, eso demostrará, es la evidencia clara de que estamos, o esa persona que practica esto, está bajo condenación. Si la persona vive de acuerdo a esto, y no estoy diciendo que llegue a cometer todas estas obras al mismo tiempo, pero de una u otra manera, allí está en su vida esto, pues quiere decir que esa persona está bajo condenación, que Dios no la ha salvado. Y recuerde que esto le surge a las personas naturalmente, ¿no? ¿Una persona pecadora tiene que esforzarse para pecar? Les pregunto yo. Les sale natural, ¿no es cierto? Tomen nota de eso que les voy a decir porque va a ser clave para lo que vamos a hablar también del fruto. Noten que a las personas naturales, a la gente incrédula le sale el pecado ¿cómo? ¿Tienen alguna dificultad? No. Se inventan formas de pecar. Viera usted la capacidad que tiene la gente de decir mentiras, es impresionante. Y uno en el pastorado sí que le toca escuchar mentiras de personas. Y la gente se inventa y hace, y se inventa formas de engañar y de parecer, y es terrible. Esas son las obras de la carne. Versículo 21 de la segunda parte dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amigo y hermano, o amigo más bien, si tú vives para el pecado sexual, así tu conciencia te remuerda, pero no hay arrepentimiento sincero en tu vida, eso es una muestra de condenación en ti. Y necesitas a Jesucristo, necesitas que Jesucristo te salve. Tú no puedes dejar eso, es Cristo quien lo hace. Así que tengamos claro que nacimos con el carácter del diablo. ¿Pero qué pasó en nuestras vidas, en la de los creyentes? ¿Tenemos el carácter del diablo? Les vuelvo y les pregunto, ¿el creyente, usted, si usted es un creyente verdadero, tiene el carácter del diablo? ¿Usted vive practicando estas cosas? No, pues no debe ser así, ¿no? Hay tantas personas que se creen hijos de Dios, pero sus obras demuestran otra cosa. No, ¿qué pasó? Cristo nos salvó. Y hermanos, el segundo punto de hoy es que en los verdaderos cristianos está siendo formado el carácter de Cristo.
¿Qué es lo que Dios hace en nosotros? Nos pone a ver visiones, sueños, a sentir cosas. No, ese no es el punto. Eso no es lo que realmente debe suceder en la vida de un cristiano. Lo que debe suceder en la vida de un cristiano, que demuestra que el Espíritu Santo habita en él y que esa persona está llenándose del Espíritu Santo, como lo vimos en una enseñanza pasada, es que este carácter, su carácter, está siendo ¿qué? Transformado. ¿Sí? Y eso se nota. Eso se ve, el fruto no es oculto, el fruto es evidente. La única forma en que puede cambiar el carácter pecaminoso con que nacimos es por medio del milagro de la regeneración. Versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Nos dice el versículo 24. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, hombre, los que están en Cristo, ya allí en la cruz, hace 2000 años, fue llevada su naturaleza pecaminosa, su carnalidad, ¿sí? Ya ha muerto al pecado, ¿sí? Aquí está hablando de una posición que debe manifestarse en una acción, en un vivir, ¿sí? Completamente sujeto a Dios, a su palabra. ¿Qué ha pasado en los cristianos? Que los cristianos han nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo. ¿Y para qué han nacido de nuevo? Para pensar, para desear, para amar, incluso para odiar como Cristo ama, piensa y odia. Y si dice, ¿Cristo odia? Claro, Cristo odia el pecado. Le pregunto, hermano, ¿usted odia el pecado? ¿Usted lo odia? Usted se hiere, hay un himno, ¿no? En la cruz, ¿no? Me hirió el pecado. Fui a Jesús. Tremenda frase. Porque aquel que viene a la cruz es porque el pecado lo hirió. Al incrédulo, ¿el pecado lo hiere? No, lo justifica. No, derechos humanos. No. Derechos del niño. No, hermanos. Han nacido de nuevo por el poder de Dios. Nadie que no haya nacido de nuevo no es un hijo de Dios. Nadie que no haya nacido de nuevo es un hijo de Dios, perdón. Mire, les voy a leer 1 de Pedro 1, 22, 23. Dice, ahora que se han purificado obedeciendo la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Hay dos simientes. Cuando habla de simiente está hablando de semilla, o sea, de dónde venimos, de dónde provenimos, ¿sí? Y la simiente con la que nacemos naturalmente es perecedera, porque a partir del momento en que usted nace para pecar, y a partir del momento en que usted nace, como decía alguien por ahí que escuché alguna vez, uno ya empieza a envejecer y va camino ¿a qué? A la muerte. Suena trágico, pero es la realidad. Pero hay un nacimiento de una simiente imperecedera que dice que viene por la palabra de Dios. Sí, maravilloso. Y esa simiente, esa vida que Dios da, esa vida nueva que Dios da, no muere. Es para siempre. Maravilloso. Pero recuerden, esa vida verdadera se manifiesta en un fruto. Y vamos a leer sobre el fruto, versículos 22 al 23. Por favor, léanlo ustedes, que es que ustedes saben que aquí participamos todos, ¿ok? Léanlo, por favor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. ¿Cómo se manifiesta la presencia del Espíritu Santo en la vida de una persona? Hace un tiempo estuve hablando de eso, ¿no? Algunos piensan que el Espíritu Santo se manifiesta cuando la gente siente algún calor, una emoción, se desmaya, blanquea los ojos, ve cosas, escucha cosas. Bueno, la Biblia no me dice eso. A mí la Biblia me dice que cuando una persona está siendo llena y es llena del Espíritu Santo, en Efesios capítulo 5, ¿se acuerda que lo estudiamos acá? Nos dice que ¿qué pasa? Primero que todo, que es una persona que ahora vive agradecida con Dios, que alaba al Señor y que es una persona que se sujeta. Se sujeta a los demás y se sujeta a Dios. Una mujer llena del Espíritu, ¿cómo la identifica usted? Una mujer casada, ¿cómo la identifica? A ver, ¿se acuerdan? Porque le profetiza a su esposo. ¿Por qué? Porque está sujeta. Léase todo el capítulo 5. Está en ese contexto. ¿Está llena del Espíritu?
Es una mujer que se sujeta a su marido. Está lleno del Espíritu, es un hombre que ama y respeta a su esposa. Está lleno del Espíritu, el Espíritu Santo habita en él. Este fruto se ve en su vida. El carácter cambia. Y no lo hace uno, lo hace Dios. Maravilloso. Me alegro. Me alegro porque si yo pensara en la Biblia en base a lo que yo puedo hacer, yo estaría perdido. No estaría aquí predicándoles. Estaría perdido. Pero es lo que Dios ha hecho. Y esa es nuestra confianza. Amén. Bien. Noten algo. Y digamos lo siguiente. El fruto no son los frutos. Y recuerde que las palabras en la Escritura tienen sentido. Porque a veces lo alteramos, ¿no? No son frutos del Espíritu, es fruto del Espíritu. Es un fruto que tiene 9 manifestaciones, 9 características. Pero es uno solo. ¿Sí me entienden? No es como, a ver, mis ilustraciones a veces son malas, ¿no? Pero no es como, no sé, una manzana, es completa, sino más bien como una mandarina. ¿Sí saben cómo se divide la mandarina, no? ¿Cómo se llama? ¿Casquitos? Sí. Ok, hace rato no como mandarina. Casquitos, ¿no es cierto? Y usted sabe que si saca un casco, esa no es una mandarina, es un casco de la mandarina, pero no la mandarina. La mandarina completa tiene varios cascos. Lo mismo, este es un fruto completo. ¿Por qué es importante esto? Porque es que hay gente que la saca fácil. A ver, yo veo amor en mi vida, pero eso de ser bondadoso, ser decir amable, no, eso no va conmigo. O sea que hay más o menos. No, hermanos, escuchen lo siguiente. El hecho de que digas que es el fruto quiere decir que todo está presente, estas 9 virtudes están presentes en la vida de todo cristiano verdadero. Así de sencillo. Toda. O si no, no hay nada. Pongan atención, hermanos. No hay nada. Porque si con Dios es todo y nada, ¿no? No hay gente medio salva, ¿no? Como está medio embarazada. No, ¿está embarazada o no lo está? Está medio salvo, no está medio salvo. ¿Es salvo o no lo es? ¿Tienes a Cristo? El fruto está en tu vida. ¿Tienes el Espíritu Santo o definitivamente no lo tienes? Y si tienes el Espíritu Santo, tu carácter es transformado. Amén. Bien. Todas estas virtudes están en cada cristiano y testifican de la transformación de su carácter para bendición y gloria de Dios. Fluyen del interior, no vienen de afuera. Yo no les puedo hacer un taller para amar. A ver, vamos a aprender a amar en 10 pasos. Primero que todo, sonría. Segundo, trate de tener buenos pensamientos acerca de la gente. No, el amor fluye de adentro. Y aunque no es un sentimiento, yo entiendo que no es solamente un sentimiento, es algo que tiene que brotar del corazón. ¿Y quién lo pone allí? El Espíritu Santo, cuando vive en nosotros. Ahora bien, fluye del interior. No es impuesto externamente, ¿sí? Surge naturalmente. Mire, yo les decía a ustedes que al pecador le cuesta pecar. No, de hecho le gusta y por eso lo hace. Ahora, los cristianos todavía desafortunadamente pecamos, pero para el cristiano sí es difícil pecar. Yo sí lo creo firmemente. Lo veo en mi vida. Cada vez que me doy cuenta de algo que hice que no debía hacer, para mí es un dolor muy grande. Y tengo que ir al Señor y confesar mi pecado. Y tengo que apartarme y a veces tengo que pedirle perdón a otros porque a veces hablamos o decimos o reaccionamos de una manera equivocada. Nos cuesta pecar a los cristianos. Un cristiano no planea el pecado. Puede caer en él, pero no planea el pecado. No lo trama. No lo prepara como el impío. ¿Sí me hago entender, hermanos? Bien. Ahora tenemos que entender que surge naturalmente, así como el pecado le surge naturalmente al incrédulo, el fruto del Espíritu le surge naturalmente ¿a quién? Al cristiano, ¿sí? O sea que uno no tiene que hacer fuerza para manifestar este amor, esta bondad, esta fe, esta mansedumbre. No tiene que hacer fuerza. Yo les decía en una ilustración que tomé hace 15 días, les decía que uno nunca ve un árbol haciendo fuerza para dar frutos, ¿o sí? No, él no está haciendo fuerza. Él simplemente es un proceso natural. Comienza desde las raíces y termina fructificando. Cuando el árbol está maduro, fructifica aún más. Entonces, de la misma manera, aquí Pablo nos está diciendo que ese fruto se manifiesta en nuestras vidas. Obviamente, el fruto es visible,
Pero en la medida en que maduramos y en la medida en que nos negamos a nosotros mismos obedeciendo la palabra de Dios y estamos llenos del Espíritu Santo, parto del hecho de que esa negación surge de una comunión con Dios y no simplemente un esfuerzo vano de nosotros mismos. Pues hermanos, en la medida en que eso pase, más visible será ese fruto en nuestras vidas, más se notará, ¿sí? Pero el fruto tiene que estar en todo cristiano. ¿Qué no es el fruto? Entonces, primero que todo, quiero hacer algo, porque muchos lo han enseñado de esta manera equivocadamente. Pareciera que lo mostraran como una lista de cosas que nosotros debemos hacer. Sí, son cosas que debemos vivir, sin duda, pero no es una lista. A ver, coja usted y a ver, primero, amor, evalúe a ver su amor, a ver, trate, esfuércese, hágalo. No, aquí Pablo no está dando una lista, él está diciendo, esto es lo que sucede en un cristiano. Esto es lo que pasa, no le estoy diciendo que lo hagan simplemente, le estoy diciendo esto es lo que pasa, sucede, es lo que sucede en el corazón de un cristiano. Segundo, también quiero que entiendan una cosa, el fruto no tiene nada que ver con las cualidades naturales de una persona. Porque hay gente que por su personalidad natural, digamos, son serviciales. ¿Ha conocido incrédulos serviciales? Yo sí, y hasta sirve más que cristianos. Y uno dice, uy, es que Dios está con él. No, Dios no está con él. Es algo natural, no es el fruto. ¿Se ha visto que gente tiene ese carácter servicial? Hay personas que son como cariñosas en su trato. Yo tuve gente en mi vida, compañeros de trabajo que eran muy especiales, ¿no? Y lo hacían sentir a uno bien, uno decía, uy, qué bendición. Pero no, porque eso no viene del Espíritu, eso es de su carácter natural. Recuerden que sin Cristo no hay salvación. Entonces, no confundir, ¿no? A veces llegan hermanos a la iglesia y no, es que este hermano es muy servicial, pero lo que uno ve es que eso lo traía antes. Yo les digo algo, yo creo que la prueba de que el Espíritu Santo vive en nosotros y que ese carácter está siendo renovado, es que todo lo que nosotros somos termina siendo contrario. Bueno, lo malo, digo yo, ¿no? No va a cambiar lo bueno. Pero note algo, si usted era huraño, duro, no le gustaba tratar con las personas, ¿qué pasa cuando el Espíritu Santo se manifiesta en su vida y el carácter es cambiado? Ahora usted empieza a darse a los demás, empieza a preocuparse por los demás. Usted que solamente pensaba en yo y también en yo, ¿sí? Usted que era así, ahora empieza a pensar ¿en quién? En otros. ¿Porque surge de dónde? De su corazón. A veces eso me preocupa porque no ve uno ese fruto en la vida de algunas personas que se dicen ser cristianas. Pero tenemos que entender que aquí no está hablando de lo natural. Está hablando de cosas cualidades que la gente tiene, porque en su gracia común Dios le ha dado a cada persona atributos, cualidades personales. Aquí está hablando de algo que transforma. Vuelvo y les digo, el hecho es que comprobar es que tú eras perezoso, ahora vienes a Cristo, ya eso cambia. Es una prueba de que el Espíritu Santo está en ti, hermano, y que tú estás siendo lleno y estás caminando, andando en el Espíritu, como nos dice este pasaje de la palabra. ¿Cuáles son esos atributos? ¿Cuáles son esas bendiciones? ¿Cuáles son esas características que tiene el fruto del Espíritu Santo en la vida de un creyente? Hermano, primero que todo, un cristiano es amoroso. ¿Ustedes creen que los cristianos son amorosos o no? Bueno, con razón no son amorosos, hermano. ¿Ustedes creen que los cristianos son amorosos? Pues deben serlo, ¿no es cierto? Aquí dice que el fruto del Espíritu es ¿qué? Número 1. Y está colocado allí por algo. Primero que todo es que sin amor no hay nada. Dice que el cristiano es ¿qué? Amoroso. Eso quiere decir que él se entrega sacrificialmente incluso buscando el bien de los demás. ¿Usted de quién está buscando el bien de los demás? O sea, ¿de quién está buscando el bien? Usted me dice, no, yo me mato por mis hijos, por mi esposa. Oye, te felicito, pero ¿sabes una cosa? Eso no me dice nada. Pablo Escobar se mató literalmente por su familia y era un hijo de Satanás. Son cosas muy naturales en el hombre que se esfuerce por los suyos. Lo que muestra que el Espíritu está en tu vida es que tú te vas a esforzar y vas a amar a los que incluso no deberías amar. Jesús habló de amar a los enemigos y eso no es retórica, hermanos. Es algo que sucede verdaderamente en el corazón de un cristiano. Amar. Hay algunos que les cuesta amar hasta la gente de la iglesia. Entonces digo, ¿dónde está el fruto? Míralo en tu vida. También dice que el cristiano anda gozoso. Y eso no quiere decir que anda como una caja de dientes todo el momento, ¿no es cierto? ¿Saben qué es el gozo en la vida cristiana? Es la satisfacción que tenemos ¿en quién? En Cristo. Definámoslo sencillo. ¿Tu satisfacción está en quién?
en Cristo. Tiene que llegar un momento en que la cosa que más te guste hacer en esta vida quede completamente opacada por el gozo y la satisfacción que sientes en ¿quién? En Jesucristo, el Señor. Ese gozo estaba en Pablo. ¿Se acuerdan que escribiéndole a los filipenses? Y él estaba preso en una cárcel romana que era horrible. Y se acuerda que le decía, regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos. Ese es el gozo del Señor. Estando preso en una cárcel terrible, y él se decía a los demás, regocíjense. Y él no estaba hablando allí retórica, él no estaba diciendo algo por decírselo. Él estaba hablando inspirado por el Señor. Eso era algo que él estaba viviendo. Entonces, hermanos, un corazón que tiene a Cristo, dice el canto antiguo, decía un corazón, uno puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Yo les digo, eso es mentira. Un corazón que tiene a Cristo sí puede estar triste, pero no puede permanecer en tristeza. Sí, hay cosas que nos entristecen, es normal, pero nuestro gozo siempre es recordar a aquel que nos dio la vida y la salvación. Te pregunto, ¿ese gozo está en ti? Hay gente tan amargada, tan angustiada, dicen que tienen a Cristo, pero viven angustiados, deprimidos. Hermano, recuerda que ese fruto está en tu vida. También dice que el cristiano es pacífico. Eso quiere decir que él tiene una tranquilidad o vive tranquilo porque está confiado en el Señor. Es que todo lo que surge del cristiano es en base a lo que el Señor ha hecho por él y en lo que representa el Señor para su vida. También dice que el cristiano es paciente. ¿Es usted paciente, hermano? No le hablo de la paciencia que pueda tener usted naturalmente, porque hay personas que son pacientes, sino tal vez que usted era un poco acelerado o que tal vez usted era una persona que se irritaba por cualquier cosa. Hay personas que si uno las mira se ofenden, ¿sí o no? Y es difícil tratarlas, pero cuando una persona viene a Cristo eso no puede ser así. Su carácter cambia y son de buen tratar, se les puede tratar a las personas, se puede uno acercar a ellos, les puede hablar, incluso les puede exhortar o les puede corregir y la persona va a recibir las cosas ¿con qué? Con un corazón paciente. Por otro lado, esa paciencia también nos va a llevar a esperar tranquilamente al Señor cuando estemos viviendo circunstancias bien difíciles. Esa paciencia está en nuestro corazón. También dice que el corazón de un creyente es benigno. Eso quiere decir que es amable. Mire qué interesante esto, ¿no? Yo he conocido gente que dice estar llena del Espíritu Santo y no son amables. Hasta personas que decían servirle a Dios. Y nadie se les puede acercar ni le dan un buen trato a las personas. Sabe que en el trato, mire que ser lleno del Espíritu no es una cuestión mística. No es una cuestión supersticiosa ni elevada. Es algo muy práctico. Si el Espíritu Santo está en ti, tú vas a tratar amablemente a las personas. Tú eras de las personas hurañas, difíciles, que no tratabas y que siempre estabas pensando mal de los demás. Ahora estás en Cristo. Déjame decirte que si el fruto se está manifestando en ti como debe ser, tú eres una persona amable. Le da un buen trato a los demás. Eso es lo que el Espíritu Santo es en nuestro corazón. También dice que el corazón de un creyente es bondadoso, es decir, que busca las formas prácticas, busca de formas prácticas hacer el bien a los demás. Esa frase es muy conocida, ¿no? Yo no le hago mal a nadie, ¿sí la ha escuchado? Seguramente usted la ha dicho también. Yo no le hago mal a nadie, les voy a decir algo. No es suficiente no hacer mal a nadie, es necesario hacer el bien a las personas. Es lo que la palabra nos dice. El carácter del cristiano es bondadoso. Busca formas prácticas de hacer el bien a los demás. También habla de fe, pero aquí la fe se refiere a fidelidad. El creyente en su carácter es una persona fiel. ¿Qué quiere decir eso? Es fiel a Dios, pero también es fiel a las demás personas. Básicamente lo podemos decir o podemos decirlo que el creyente que manifiesta el fruto en su vida es una persona confiable. Es una persona que no engaña. Es una persona sobre la cual tú puedes depositar confianza, porque no te va a engañar. Eso ya no está en su corazón. Es transparente. También el fruto del Espíritu nos dará humildad. Y la humildad es considerarse menor a los demás, en cierto sentido. No menospreciarse ni tener conmiseración, eso no se trata. Pero la humildad sí hace que consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Eso dice la Escritura. La actitud de una persona que considera que los demás son personas dignas de respeto y de favorecerlas, de bendecirlas, de no estar por encima de ellas, sino de servirlas, es una persona humilde.
que se acerca a las personas con una buena actitud y que bendice a los demás realmente. También dice que la persona que está donde habita el Espíritu Santo y está llena del Espíritu es una persona que tiene dominio propio, tiene control propio. La gente incrédula no se controla, ¿no es cierto? Puede presentarse cualquier tentación ante su vida y algunos a veces resisten un poco, pero en general siempre están con esa tendencia a caer en el pecado. Pero el cristiano tiene control de sí mismo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo habita en él. No es una persona desbocada, ni es una persona desenfrenada. Es una persona que tiene control de sus emociones. Es una persona que tiene control de sus apetitos. Es una persona que tiene control de sus deseos. Eso pasa en la vida de un cristiano. Entonces, número uno, ¿un cristiano qué es? Amoroso. ¿El amor está en su vida? Ay, sí, yo los amo. ¿Piensan ustedes, hermanos, cuando me quedo en mi casa y no vengo al culto y digo, ay, Señor, bendícelos? Amas a los hermanos. O tú deseas estar con ellos, cueste lo que cueste. Amén. Tú eres una persona que anda en el gozo del Señor, y eso no significa brincar y saltar en la alabanza, no tiene que ver con eso. Tiene que ver que tú tienes una satisfacción permanente al Señor. Tú dices, Señor, esta semana fue difícil, fue complicada, pero gracias que tengo a Cristo. Es la razón de mi alegría. No importa lo demás, Señor. Sé que me duele, sé que es difícil, sé que es duro para mí, pero Señor, tú eres mi alegría. ¿Eso pasa en tu vida? Ese carácter tuyo tiene que estar enfocado, ese gozo tiene que estar enfocado en el Señor. Eres una persona tranquila, es decir, no una persona esas que, porque vemos, hay personas que no son no tienen la paz del Espíritu, sino que son súper frescas. No piensan nada, no planean nada, nada. Inertes. No, eso no tiene nada que ver con el Espíritu. Estamos hablando de personas que son tranquilas, que tienen control de sus emociones. ¿Por qué? Porque su confianza está puesta en el Señor. ¿Es usted paciente, hermano? ¿Esa manifestación del Espíritu está en su vida? ¿La paciencia? ¿O usted es de los que a mí, yo sí les digo 3, 4 cosas y se las canto? ¿O usted sabe controlarse? Usted es paciente, cuando vienen las circunstancias no explota, sino que piensa, sino que pone esto en las manos del Señor. También, ¿es usted amable? ¿Le da un buen trato a las personas? No solamente a las personas de la iglesia, sino también a las personas que no son creyentes. Mire que este fruto es evidente no solo para los cristianos, sino también para los incrédulos. Qué lindo es cuando le dicen a uno, porque ahorita, mire, en mi época, hace años, uno escuchaba tremendos testimonios. Yo no sé qué, y eso contaba una cantidad, y ahora soy esto, y todo contrario. Uno decía, gloria a Dios. Y a veces uno dice a las personas, hermanos, yo era esto, y ahora pues bueno, ya me peino diferente, pero ahí voy, ¿sí? Uno no ve la diferencia en las personas. Cuando el Espíritu Santo salva, cuando Cristo salva, las personas cambian su carácter. Y aunque yo sé que hay cosas que van a ser progresivas, no estoy diciendo que toda la plenitud de este fruto va a manifestarse resplandecientemente en nosotros siempre. Quiero decir que sí se nota y que sí está presente. Bien, también usted es una persona fiel a Dios, una persona confiable. ¿Se puede confiar en usted? ¿O usted es engañador? ¿Es una persona humilde? ¿Tiene control propio en su vida? Mire qué bueno es esto. Lo que Pablo les dice aquí a los Gálatas y nos lo dice a nosotros, es que aquellos que tienen este fruto en su vida no están bajo la ley. Y uno dice, ¿cómo así? No están bajo la ley de Dios, pero si la ley de Dios es santa. Claro, la ley de Dios es santa, pero lo que pasa es que la ley de Dios se pasó de vivir de las tablas de la ley al corazón de ese creyente. A mí me tienen que exigir que ame a mi esposa. Nadie tiene que exigir que ame a su esposa. El día que le tengan que exigir que yo ame a mi esposa, estoy en la olla. Bueno, está bien, hágase para allá. Me va a costar. No, yo amo a mi esposa. ¿Y de dónde nace eso? Del corazón. No tengo que, a mí no me tienen que dar cátedra para amar a mi esposa porque yo la amo. Quien tiene a Cristo, y eso es lo que trata Gálatas capítulo 5, 16, 26, eso es lo que está diciendo. Hermanos, no confíen en la carne. La carne no les sirvió para nada, no los puede salvar ni santificar, porque los Gálatas querían volver a confiar en sus obras y en sus esfuerzos.
Y eso es carnal, eso no procede de Dios, procede de sus propios apetitos y pasiones religiosas que también son carnales. No confíen en la carne, confíen en el Espíritu, porque el Espíritu, si ustedes son salvos, vive dentro de ustedes. Y Él los está impulsando a hacer cosas buenas. Por eso dice allí el versículo 23, al final dice, contra tales cosas no hay ley. Porque son cosas buenas, todo este fruto. El versículo 18 dice lo siguiente, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿A quién hay que exigirle la ley? A los que la violan. A ellos hay que ponerles duro y decirle, por eso en el Antiguo Testamento, cuando la gente no tenía a Cristo, en ese momento, los que no habían confiado en esa promesa, que había que decirle, adulteras, te vamos a sacar a la fuera de la ciudad y te vamos a dar piedra hasta que te mueras. Porque violaste la ley de Dios. Entonces la gente decía, ay, yo no quiero que me abran la cabecita a punta de piedra. ¿Sabe qué? Mejor a metros con esa mujer. Y uno dice, wow, ¿cómo eran de santos? ¿Eran santos? No eran santos. Eran vivos. Sabían que les costaría la vida meterse con una mujer que no era su esposa o con la mujer de otro. Entonces, ¿qué hacían? Mantenían lejitos. ¿Sabe dónde está la santificación? En el Espíritu Santo viviendo en nosotros. Yo no sé, ustedes deberían gozar. Yo me gozo estudiando esto. Es el Espíritu en nosotros quien nos santifica. Ahora, aunque nuestras obras no sean perfectas, por pequeñas que sean, siendo motivadas por el Espíritu Santo, dan más gloria a Dios que cualquier esfuerzo humano, vano y religioso. Ay, perdón. Hermanos, esto es maravilloso. Vamos a leer los versículos 16 al 17. Perdón. Wow. Versículo 16 al 17, ¿lo tienen, hermanos? Léanlo, por favor. Bien, amados hermanos, hemos visto dos cosas. Nacemos con la naturaleza del diablo y con el carácter del diablo. Y ese carácter se manifiesta en obras carnales, pecaminosas. Pero cuando Cristo salva a alguien, en esa persona empieza a ser formado el carácter de Cristo. ¿Saben cuál es la meta de nuestra vida cristiana? La meta de nuestra vida cristiana y de cada persona que está en esta iglesia. Hermanos, predicamos el Evangelio y queremos que muchos vengan al conocimiento del Señor. Pero la meta de la iglesia no es llenarse de personas por llenarse. La meta de la iglesia es que los que son de Cristo en ella sean santificados y lleguen a ser como ¿quién? Como Cristo. ¿Saben por qué existen pastores? Bueno, los pastores de verdad. Efesios 4. ¿Para qué? Dice para preparar, para equipar a los santos, para que ellos sean los que hagan ese ministerio de servir al Señor, hasta que Cristo sea formado en ellos, hasta la medida del hombre perfecto. Dice que es ¿quién? Pues Cristo. O sea, no se confunda, no estamos detrás de sensaciones, de manifestaciones raras, ni de que nos sintamos todos, no sé, elevados. Estamos buscando que el carácter de Cristo esté en nosotros. La gente puede pasar 20 años en cualquier lugar y si el carácter de Cristo no está siendo notorio en su vida, no hay nada. No hay nada, créanmelo, no hay nada. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Bien. Ahora, sí, el carácter de Cristo está siendo formado en nosotros y tiene que ser notorio. Pero escuchen algo importante. Todavía hay oposición en nuestra carne. ¿Ya leyeron el versículo 16 y 17? Sí, vuelvan a leer, por favor. Es que está un poco distraído con esta tos. Hermanos, la verdad bíblica es la siguiente. Los cristianos no son carnales, los cristianos son espirituales. Pero escuche,
todavía tienen remanente de pecado en su vida. Tienen algo, de esa carne está presente todavía en su vida. Aunque nosotros no vivimos por esa naturaleza caída, nosotros sí tenemos aún parte de esa naturaleza caída en nuestra vida. Y esa parte no es algo sencillo, es algo muy fuerte, que nos hace pasar malas experiencias. Es fuerte en nuestra vida. Hermanos, el hecho de que aún haya una parte de esa naturaleza carnal en nosotros no es una excusa para pecar, porque uno escucha a tanta gente que dice, pero es que la carne es débil. Cuando la Biblia no lo está mostrando como una excusa, les está diciendo, y Jesús en ese pasaje les decía, bueno, oren, velen y oren, para que no caigan en ¿qué? En tentación. Y aquí Pablo no está excusándolos, le está diciendo, estas son las obras de la carne, pero ustedes tienen ¿qué? El fruto del Espíritu. ¿No ve que ya han sido crucificados, ya fueron crucificadas sus pasiones y deseos? Porque ustedes son hijos de Dios. Entonces, amados hermanos, en nuestro corazón va a haber una insatisfacción santa, lo llamo yo. ¿A qué se refiere? A que todo cristiano verdadero tendrá una lucha con la carne todos los días de su vida, hasta el día en que parta de este mundo. El día de nuestra muerte no es el día de nuestra tragedia, es el día de la tragedia para los incrédulos. El día de nuestra muerte será el día de nuestra liberación. Ya no tendremos esa oposición tan fuerte en nuestra carne y obedeceremos al Señor y ya no habrá pecado en nuestra vida. Pero aquí tenemos una lucha. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Ahora, ¿qué es lo que quiere el cristiano? Para que no hagáis lo que quisieres. ¿Qué es lo que quiere el cristiano? ¿El cristiano quiere vivir para pecar o quiere vivir para agradar a Dios? Ahora, ¿es realmente eso en su vida? Pregúntese. ¿Usted quiere agradar a Dios? Porque si quiere agradar a Dios, bueno, vamos bien. Sí, tienes lucha, ok, pero ¿quieres agradar a quién? A Cristo, y quieres vivir para Él. Que no se te vayan suspiros, ¿no? Ay, es que yo sí me metí con esta persona que no es mi esposo, pero yo suspiro porque yo quiero agradar a Dios. No, el que corta eso. El que quiere realmente andar con Cristo se aparta del pecado. Ahora, va a haber oposición, pero no es una excusa para pecar. En el genuino cristiano están estas dos naturalezas que permanecen en una lucha intensa. Una lucha inconstante y una lucha que también es saludable. Y mire, una lucha saludable, sí, claro, porque el día que no haya lucha, ahí sí preocúpese. El día que usted, si usted algún día dice, definitivamente es que ya a mí el pecado, ¿sabe que Primera de Juan fue escrito para mostrar a los cristianos? Bueno, Primera de Juan fue escrito para darle seguridad a los que ya eran cristianos, pero de paso nos hizo un gran favor, y es darnos las señales que reflejan quién es un verdadero cristiano, ¿sí? Eso hace Primera de Juan. Y una de las cosas que pasaba y por la cual Juan escribía esa primera epístola es que había gente dentro de la iglesia que decía que ya no pecaba. Y por eso él dice, el que dice que no peca quiere hacer a Dios mentiroso. Claro, Juan tampoco justifica el pecado. Dice que el que conoce a Dios no vive en pecado y que ya no vive para pecar. Él es claro y hace un balance claro ahí. Pero hermanos, es muy importante que entendamos esto. Nosotros tenemos una lucha saludable en nuestro corazón. Y el día que usted piense que no peca, pues yo le quiero decir, ese día está pecando con ese solo pensamiento. Pero por otro lado también, el día que usted diga, no, yo definitivamente yo ya no puedo, ya me gusta estar así, o usted empieza a aparentar una vida cristiana, pero entregado al pecado, y usted está tranquilo en eso, déjeme decirle que ese día usted tenía que estar aterrorizado. Aterrorizado. No hay otra palabra para describirlo. Aterrorizado. Puede pensar lo que quiera de Dios, pero Dios está en contra suya, porque usted no está caminando realmente en obediencia a Él. Y posiblemente eso demuestre que nunca ha sido un verdadero cristiano. Hermanos, las motivaciones santas conforme a la palabra que hay en nosotros deben dominar los impulsos carnales que aún están presentes en nuestro interior. Sí, nuestra motivación es que yo quiero agradar al Señor. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado? Yo creo que a usted le ha pasado eso. A mí me ha pasado cuando uno llora en oración y le dice, Señor, ¿por qué lucho con esto tan fuerte en mi vida? Señor, yo no quiero vivir eso, yo repudio eso, me asquea eso, que a veces trato de hacer o que a veces quiere venir a mi mente y usted se asquea. Y ora al Señor y por eso yo creo que el Señor se lo permite para que usted ore y vaya a Él y dependa de Él. ¿Le ha pasado? Yo creo que tiene que pasarle a cualquier cristiano. Y usted dice, no puedo. Y el Señor obra en nuestro corazón. ¿Sabe a quién le pasó a Pablo?
Miserable de mí. Capítulo 7 de Romanos. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de maldad? Lo decía el gran apóstol Pablo, un hombre santo, que reconocía que aún en su vida había una lucha contra el pecado. Claro, él no la justificaba. Después dice que daba gracias a Dios por Jesucristo, que es el que lo libera. Pero hermano, estaba presente. Hermanos, no podemos confiar en la carne para contrarrestar la carne. Dice versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Uno no puede apelar a sus enemigos para que lo ayuden, ¿o sí? Cuando usted tiene un problema, ¿a quién acude primero? ¿A sus amigos o a sus enemigos? Y los cristianos cuando están en problemas, es decir, cuando saben que tienen una lucha con algo en su carne, ¿qué hacen? Bueno, voy a inventarme un método. Los 40 días de santificación. Y se lo inventan, eso no tiene nada que ver con la Biblia, pero se lo inventan, que vamos a meterle oración a esta vaina, porque es que aquí, mejor dicho, me meto un ayuno y eso, mejor dicho, va a coger esa carne y me la va a coger aquí, me la va a colgar. Y lo están haciendo en la carne, porque lo están haciendo en sus propias fuerzas. Y algunos se pueden molestar porque están tan apegados a esos métodos que les cuesta aún. Están confiando en la carne. Pablo les dice aquí, mire, si ustedes vivieron por el Espíritu, o sea, es decir, ¿quién les dio vida eterna? Cristo, pero ¿quién obró en nuestros corazones? El Espíritu Santo. La vida no vino porque usted llegó un día y dijo, uy Señor, ya llegó el punto en que obedecí 50,000 veces tus mandatos y ya me gané la vida eterna. ¿Llegó la vida así? No. Usted llegó y confió en Jesucristo y Jesucristo lo salvó. Y el Espíritu Santo vino a morar, a vivir en su vida. Ahora él dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Como comenzamos, sigamos. ¿Qué tuvo que hacer usted al principio? Alguien le predicó y usted creyó a la palabra. ¿Sí o no? Y por eso fue que el Espíritu Santo vino a su vida. O más bien el Espíritu Santo hizo eso en su vida para que usted creyera. ¿Sí o no? ¿Qué hicimos? Eso. Si a usted le dijeron, mire, para ser salvo usted tiene que subir a Monserrate de rodillas. Lo engañaron. Porque eso no hay que hacerlo. No son sacrificios. Ahora, ¿por qué después cuando empezamos a caminar en la vida cristiana no hacemos lo mismo? ¿Por qué no escuchamos la palabra y la creemos? Y actuamos conforme ella nos dice. Algo que surge de nuestro corazón. Y entonces los gálatas empezaron a inventarse que tenían que seguir las leyes judías y circuncidarse. Y Pablo les dice, oye, no puede ser que ustedes piensen esas tonterías. Si comenzaron por el Espíritu, sigan por el Espíritu. Confíen en Dios. Confíen en Jesucristo. Y esa es la gran verdad. ¿Qué debemos hacer nosotros? Debemos renovar cada día nuestra fe en Cristo. Eso es muy importante, porque nosotros tendemos a olvidar el Evangelio. Sí, a veces pensamos, uy, pero yo debería estar haciendo escatología exegética, doctrinal y hermenéutica posoperatoria, no sé cómo decirlo, ¿sí? Y a veces usted piensa eso y usted dice, no, pero yo a qué horas voy a aprender eso y se angustia. No, hermano, empiece por el principio. Todos los días recuerde que usted era un miserable pecador, que Cristo es un gran Salvador y que Él le dio vida nueva. Y de ahí arranque y diga, Señor, voy a agarrar este versiculito desde ahí. Y desde ahí lo voy a entender. Amén. El resto vendrá y el conocimiento de lo que viene vendrá. Y el querer crecer en el conocimiento de la palabra vendrá, sin duda vendrá. Y tiene que ser, pero siempre recordemos, ¿no es cierto? A veces confiamos más en nuestro esfuerzo, en nuestro desempeño que en la gracia de Dios. Y hemos sido salvos por gracia. Y viviremos por gracia. Y eso no significa vivir en pecado. Pero tampoco significa creer que porque hacemos algo, o porque esta mañana sí me levanté a las 5 de la mañana y me pegué una hora de hora y media, entonces ahora sí estoy en el poder. Y ahora Dios me tiene que este día bendecir. Y le llegan eso se lo comprendo a los cristianos nuevos, ¿no? Los hermanitos que son nuevecitos, bebecitos en el Evangelio. Pastor, es que yo todos los días me encomiendo al Señor y me va lo mal de bien. Y el día que les va mal se asustan y dicen, Señor, ¿qué pasó? No reclamé, no oré, no. Entiendo que están comenzando. El hecho de que tú ores no garantiza que te vaya a ir bien en esta vida. Garantiza que Cristo está contigo. Él nos va a bendecir. ¿O no nos ha bendecido? ¿Amén o no? Estamos acá, hermano, todos bien comiditos. ¿Desayunaron esta mañana? Si no desayunaron, vaya y desayune cuando lleguemos. Bueno, aquí vinieron empanadas. ¿Quién le dio eso? ¿No saben? ¿Quién le dio eso? ¿Quién va a poner un almuerzo ahorita que llegue a su casa? Así sea poquito. Tal vez usted diga, no, pero es que yo me merezco más que estas lentejas. Sí, bueno, da gracias por las lentejas y tal vez después el Señor te va a dar otra cosa. ¿Quién lo dio? Por eso debemos confiar todos los días en quién, en el Señor.
Bueno, y el que es de Cristo es agradecido, obviamente. Entonces debemos renovar cada día nuestra fe en Jesucristo, recordar el Evangelio. Otra cosa, debemos andar en los medios de gracia. Miren, los seres humanos se han inventado métodos para reemplazar la palabra de Dios y el Espíritu Santo en su vida y también incluso en las iglesias. Entonces, los apóstoles salían y predicaban el Evangelio, se paraban en un lugar y predicaban y les decían: pecadores, arrepiéntanse, Cristo les puede salvar. ¿Y qué pasaba? La gente se convertía y llegaba a Cristo. Los que tenían que convertirse, los que creían. Ahora hoy en día decimos: no, pero es que eso es como muy chafa, discúlpeme, eso de salir afuera, uy, no. ¿Sabe qué? Tenemos que hacer un evento, megaconcierto, con luces, con espectáculo, con yo no sé qué, invitar a un predicador como si el predicador fuera el que los convirtiera, un predicador así, yo no sé qué, gastemos, traigamos extranjeros. Que no ve que todo eso es en la carne, no se da cuenta que esos son métodos humanos. Ya la Biblia nos dejó una manera de testificar y es sencilla, con su palabra. Pero estamos empezando a andar otra vez confiando en cosas que no son bíblicas y que no dice la palabra. ¿Sabe qué, hermanos? Yo les voy a decir algo. Al final de esta jornada, todos los que estamos aquí, incluyéndome a mí, tenemos que pedirle a Dios por una cosa, porque hemos sido, perdón a Dios. Tenemos que pedirle perdón a Dios porque hemos sido incrédulos. ¿En qué sentido? El Señor nos dejó la oración como uno de esos medios de gracia, por las cuales fluye su bendita bendición y su poder santificador en nuestra vida. Y nosotros no oramos. ¿Y saben por qué no oran? Porque un día se propusieron: vamos a hacer el evento, el grupo de oración, por poner un ejemplo. Y oraron durante un mes, 2 meses, y como creen que no pasó nada extraordinario y seguían con sus luchas, entonces se desanimaron. Y otra vez volvieron a decir: ay, sí, pero es que Dios tiene que comprender. Si ven que dice incredulidad, tú no estás creyendo. Cuando la gente, uno le da consejería, le dice: mire, ¿sabes qué? Vuelve a Cristo. Ora. ¿Sabes qué? Vea la palabra. Ay, pastor, pero no se lo dicen a uno, pero como que lo miran y le dicen: ¿no hay algo más? Deme un método, una terapia. Dígame unos 10 pasos. Exíjame. Yo creo que saldría más contento si yo le dijera: ¿sabe qué? Vaya y recé 10 Padres Nuestros y 50 Ave Marías. Y dirían: bueno, listo, eso lo puedo hacer. Pero ¿sabe qué es lo que nos cuesta? Humillarnos. Porque esta carne no quiere humillarse, no quiere levantarse a las 5 o 6 de la mañana y lo primero que tiene que hacer es dar gracias a Dios y orar a Él y decirle: Dios, este día no puedo sin ti, Señor. Allí afuera me espera tentaciones, pecados y cosas que van a atentar contra mi vida en el sentido de ofenderte a ti. Yo no puedo, te necesito, y todos los días allí estar en oración. Pero no creemos. La Biblia dice que debemos orar los unos por los otros y que si oramos los unos por los otros, seremos ¿qué? Sanados. Pero el día de la oración aquí en la iglesia, usted está haciendo cualquier cosa menos acá. Y tiene las excusas las que quiera. Y no viene. No le estamos creyendo a Dios. Nos habla de la palabra, que es el alimento espiritual por excelencia del cristiano. Y usted cree y va a la palabra y dice: pero es que esta historia ya me la conozco. De una manera muy respetuosa. Cuando la palabra nos alimenta, por lo que, de hecho, Edgar lo explicó muy bien esta mañana, no es solamente conocer las historias, eso realmente no tiene mucha edificación, sino es lo que Dios nos quiso enseñar a través de esas historias. Y eso es lo que debemos indagar y buscar y recibir y aplicar a nuestra vida. Dios no miente, es su palabra la que nos alimenta. Es la oración. ¿Saben otra cosa? La iglesia. La iglesia es un medio de gracia. Yo quiero estar con Cristo. Pues sabes que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si no te acercas a la iglesia, no te estás acercando a Cristo. Todo creyente verdadero debe ser parte de una comunidad de cristianos. No simplemente asistir a una reunión. Y esa es la realidad, ahí fluye la gracia. Mira, hay hermanos que han sido tan bendecidos con esta congregación, y lo digo humildemente, nosotros no somos nadie. Y a pesar de eso, viven como en disputa con la congregación, no les gusta, no asisten, tienen excusas para todo. Se alejan de los hermanos en vez de acercarse a ellos, a pesar de que han sido testigos de que han sido bendecidos a través de la congregación. No por la congregación en sí misma, sino por la gracia que fluye de Dios a través de ella. Amados,
Debemos confiar nuevamente en el Señor. La gracia de Dios fluye a través de estos medios de gracia. Hermanos, ¿sabe qué? Estoy seguro que si usted es hijo de Dios y usted se disciplina en estos medios, que son la oración, la palabra, la congregación, la mesa del Señor, hay varios medios de gracia. Hermano, si usted se disciplina en ellos, yo estoy seguro que si usted es hijo de Dios, usted no va a ser el mismo. Es imposible que usted se alimente y siga siendo la misma persona. La gracia de Dios va a fluir en su vida y lo que usted ha visto que es una debilidad, usted va a ver que Dios va a transformar eso. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque sé que Dios no miente. Miren, hermanos, nos ha dado tanta esperanza el Señor y gracia. ¿Está usted siendo tentado? ¿Qué hace la persona cuando es tentada? O caer en pecado o llenarse de remordimiento. Es decir, no, yo no puedo. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Hermano, ¿usted ora cuando es tentado? Pero le voy a decir una cosa, no vaya a orar solamente cuando es tentado, sino usted tiene una vida de oración. Y usted va a ver que la tentación, aunque sigue presente, porque es que no es que no vamos a ser tentados. Sí, usted va a tener una actitud muy diferente hacia la tentación. Y eso va a surgir del corazón, del Espíritu que está en usted, del Espíritu Santo. Hermano, usted necesita sabiduría. Usted dice, ¿qué hago en esta situación? ¿Qué hago en estas circunstancias? ¿Sabe qué dice Santiago? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será ¿qué? Dada. Usted dice, ¿qué hago? Muestre a ver, voy y le pregunto a mi tía, que es más diabólica que quién sabe qué, pero le voy a ver si me dice algún buen consejo. Y usted está andando en una necedad, lejos, ofendiendo al Señor. ¡Ore! Pídale sabiduría a Dios, Él se la va a dar, Dios no miente. Necesita ayuda y compañía. A veces dice, hermanos, estoy solo. No sé, no tengo esa fuerza, necesito compañía. ¿Y sabe qué dice Hechos? Dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Tiene una iglesia. Y si no la tiene, busque una iglesia y congréguese. Y no solamente vaya a las reuniones, que eso no es congregarse. De una vez bajo esa nube. Ay, yo me congrego, voy allá el domingo, llego tarde y me voy temprano. Eso no es congregarse. Y un día esto lo voy a enseñar allá en Hebreos. Vamos a ver qué es congregarse. Que es estar realmente involucrado con la gente de la congregación. Con la gente que es cristiana. Eso es congregarse, no otra cosa. Esto es asistir a un espectáculo, a un evento religioso. Hermanos, busque la compañía de quién, de cristianos. Y sabe qué, hermano, usted que es como durito y como que el fruto no se ve en su vida. Bueno, si no se ve, mejor no haga nada. Pero si se ve algo y usted sabe que debe amar a los demás, sabe que cuando alguien se acerque a usted siendo cristiano, sabe que acérquese a la persona. Ayúdela, escúchela, ore por ella. Pero hay unos que dicen, doctrinas de la gracia, 5 solas. Como si eso fuera una razón de orgullo. Pero ¿dónde está el amor hacia los demás? Debe verse. Mire, hay personas que no funcionan porque aquí cada semana estamos diciendo, hermanos, amen, sirvan, busquen a Dios juntos, únanse, y no hay fruto en su vida. Y eso es algo que usted debería pensar en este momento. Hermano, necesita motivación y ánimo. A veces hay gente que dice, estoy desanimado, ¿qué debo hacer? Voy a poner el predicador en YouTube. Mira, el predicador en YouTube puede tener una muy buena predicación, pero él no es una persona que está cerca a ti. Como decían, a algunos les puede gustar mucho las predicaciones de X o Y hermano, y yo escucho buenas predicaciones, me gusta edificarme con eso. Pero ¿sabe una cosa? Nada reemplaza la vida en comunidad y el ser pastoreados por una persona de carne y hueso, no una pantalla. ¿Sí me hago entender? Dios no se equivoca. Créeme que cuando Dios dijo que Él estableció, cuando Jesucristo estableció pastores y maestros, Él sabía que iba a haber YouTube 2000 años después. Y sin embargo dijo, tienen que haberlos. ¿En dónde va a encontrar usted ánimo para vivir la vida cristiana? ¿En los incrédulos? ¿O ahí busca otro que dice ser cristiano pero está más desanimado que usted? ¿Qué dice la palabra de Dios? Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre,
sino exhortándoos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. ¿Qué debemos hacer? Considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Dónde vas a encontrar ese ánimo para el amor y las buenas obras? En los cristianos. ¿Qué es lo primero que hace una persona que sabe que está mal? Se aleja de la iglesia. Debería hacer lo contrario, acercarse. Recibir, escuchar, buscar ayuda, oración. Para eso es la congregación. Hermano, usted quiere crecimiento espiritual, no tiene que pagar el congreso que viene, que le cobran 500,000 pesos y lo llevan a ustedes a pasear. No tiene que hacer eso. ¿Sabe qué tiene que hacer usted? Dice la palabra, 1 Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Yo me acuerdo, digamos, de eventos, no estoy criticando porque estoy diciendo que, no estoy diciendo que sean malos, pueden ser buenos. Pero si no hay vida detrás de eso, de la palabra, pues nada va a servir. Hay personas que se van al congreso familiar y van y reciben tremendas charlas y pueden ser muy buenas, pero uno va a ver en su vida y no tienen un devocional familiar diario. Entonces uno dice, ¿dónde está la vida del Espíritu en su hogar? Hermanos, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, es decir, la enseñanza correcta de la palabra de Dios, para que por ella crezcáis para salvación. La palabra tiene que estar constantemente, permanentemente en tu vida. Hermano, ¿quiere usted no vivir en pecado? Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Llénese de la palabra. Llénese de la palabra. Y yo sé que algunos tal vez aquí están sentados diciendo, bueno, sí, yo sé, pero eso como que no funciona. Eres incrédulo y tienes que arrepentirte de eso. Porque yo sé que lo que Dios ha dicho es cierto y que esto funciona. Claro, funciona en aquellos que tienen a Cristo, pero si no tienes a Cristo, puedes venir a Él. Puedes arrepentirte y poner tu fe en Él hoy, para que este fruto se manifieste en tu vida. Resumo, cierro, para que se vayan a almorzar. Hermanos, cuando el Espíritu Santo vive en una persona, su carácter es transformado. Aunque no sea tan visible ese fruto, el fruto está presente. Aunque a veces cierta carnalidad en nuestra vida trate de ocultar ese fruto en nuestra vida, ese fruto todavía está allá y siempre, tarde que temprano, va a relucir. Usted puede que se indisponga con alguien, puede que se moleste con una persona, pero usted siendo cristiano, usted no va a mantener una pugna en su corazón con esa persona. ¿Sabe por qué? Porque el amor que está en usted vence. Y usted puede que se moleste en el momento, pero después ¿sabe qué va a pasar si usted es de Cristo? Usted va a decir, no, yo no debería haber hecho eso. Le pido perdón al Señor. Y tiene que pedirle perdón a la persona, lo hace. Pero usted no guarda rencor en su corazón, porque el Espíritu Santo vive en usted. Hermanos, renovemos cada día nuestra fe en Cristo y en el Evangelio. Recordemos la palabra, hagamos nuestros devocionales, abramos la Biblia en nuestra casa, oremos juntos y oremos a solas y oremos con la iglesia, que es algo que la mayoría está pecando, no lo está haciendo. Oremos, amados hermanos, y que la gloria de Dios resplandezca en nuestra vida. Mire, usted puede identificar este fruto en su vida, así sea leve, usted lo puede identificar. Bueno, me alegra, pero sabe una cosa, usted tiene que esforzarse ahora en la gracia, negarse a sí mismo y dejar que ese fruto se manifieste más en su vida. Hágalo, hermano. No se quede lamentándose ni suspirando como muchos hacen. Ay, si yo fuera de oración, empiece a orar. Hágalo. Ay, pero es que yo no siento. ¿Y quién le dijo que tenía que sentirlo? Pero es que si no es en la carne, no, amigo, es en la carne cuando usted está confiando en eso. Pero si usted confía en Cristo, más allá de lo que sienta, usted debe hacerlo y obedecer al Señor. Hermanos, háganlo. Haga uso de la gracia que Dios le dio. Válgase de la palabra de Dios. Hágase un estudio personal de la palabra. Coja un libro completo, lo que esta mañana estamos aprendiendo. Léalo, desglóselo, desprécelo, disfrútelo. Cada día la palabra de Dios le va a hablar. Es cierto, hermanos, es cierto. Ahora, usted que está aquí y que sinceramente no ve claramente ese fruto en su vida, que usted dice, yo no veo que eso esté allí en mi ser. ¿No es usted así? Bueno, lo invito a que hoy se rinda a Jesucristo.
La solución no es decir, bueno, voy a esforzarme para amar. No, la solución es que usted venga a Cristo. No se enfoque en hacer las cosas, enfóquese en Jesús, el Salvador. Venga a Él, corra a Él, pídale perdón, arrepiéntase, no importa si lleva años acá, es miembro, es bautizado, rebautizado, no importa, pídale perdón a Jesucristo. Él tendrá misericordia y Él es el que da el Espíritu Santo. Y usted verá que su carácter ha de ser transformado. Venga a Cristo, arrepiéntase y Él le dará vida eterna y Él cambiará su corazón. John Newton dijo algo y con esto finalizo. No soy el hombre que debo ser, no soy el hombre que quisiera ser, pero ciertamente no soy el hombre que un día fui. Esa tiene que ser nuestra realidad. Sí, no somos lo que esperamos, queremos más. Aún el más santo de los santos cristianos quiere más santidad en su vida. Estamos inconformes, una inconformidad santa, sí, pasa a todos los cristianos, pero lo cierto es que aunque no somos lo que deberíamos ser, tampoco somos lo que antes fuimos. Amén. Oremos.